El amante perfecto. Llevaba 3 años de relación con Emanuel, mi amante. Al principio me sentía muy mal por estar engañando a Oscar, pero con el paso del tiempo se me quitó eso que se llama remordimiento. La pasaba muy bien con Emanuel. Nos íbamos a veces de viaje los fines de semana, porque mi novio trabajaba mucho. Y bueno, yo aprovechaba esos momentos de estar sola. Emanuel sabía perfectamente mi situación. Sin embargo, nunca me exigió elegirlo. Simplemente disfrutábamos el momento, como si no hubiera más personas a nuestro alrededor. Un día, Oscar me pidió matrimonio. Desde hace 5 años, teníamos una relación formal de novios, y hasta las familias de ambos ya nos conocían muy bien. Cuando se enteraron de la noticia, todo el mundo estaba feliz, y por supuesto que yo también, porque eso no iba a interferir en mi relación con Emanuel. Yo la pasaba demasiado bien con él. Como todos saben, los amantes solo nos pueden brindar momentos pasajeros. A veces estos son sin importancia, solo para desestresar la mente. Bueno, ese papel era el que le correspondía a mi amante. Por ese motivo, nunca pensé en terminar mi relación con él, a pesar de mi compromiso de matrimonio con Oscar. Emanuel siempre fue muy comprensivo conmigo. Nunca me reprochaba nada, ni mucho menos tenía algún reclamo de su parte. Solo estaba allí dándome su atención y sobre todo compañía, y por ese motivo valoraba los momentos dulces a su lado. Con el paso del tiempo llegó la fecha de la boda. Recuerdo que mi momento de locura fue cuando le propuse a Emanuel estar allí junto conmigo como un viejo amigo de la secundaria. Él estuvo de acuerdo. Decía que sabía muy bien cuál era su lugar en mi vida, y de ninguna manera haría algo para intervenir en mi futuro matrimonio. En pocas palabras, Emanuel era todo un caballero, tierno, comprensivo y con una mente demasiado abierta. Él me había enseñado a disfrutar el aquí y el ahora, sin pensar en el pasado o el futuro. En la boda, todos los invitados fueron llegando. Amigos, familiares y conocidos de nosotros arribaban en la iglesia. En ese momento apareció Emanuel, con un traje gris muy elegante. Me gustaba mucho la formalidad con que él caminaba. Se acercó y me saludó con un beso en la mejilla, y después le dio un abrazo a Oscar. «Felicidades, amigo», fueron sus palabras hacia mi futuro esposo. Oscar me quedó mirando desconcertado, pero en ese momento le dije que era un viejo amigo de la secundaria, y lo había encontrado por casualidad. Oscar sonrió amablemente y estrechó su mano para el saludo con mi amante. Y era increíble cómo Emanuel podía disimular tan bien en el momento. Realmente hasta yo lo admiraba por eso. Durante la ceremonia, Emanuel se portó como uno más de los invitados. Estuvo con un porte muy elegante y hasta lograba llamar la atención de las mujeres jóvenes que habían asistido. Eso de algún modo me molestaba muchísimo, porque no podía soportar que mi amante mirara a otras mujeres o que ellas mismas se le insinuaran. Ya sé que no tenía derecho de exigir cualquier cosa, pero no podía evitarlo. Y aunque de algún modo yo me estaba casando con Oscar, a quien sí amaba en verdad, tenía que cuidar el amor de Emanuel como mi amante. Después de la fiesta, todos los invitados se iban despidiendo del salón. En ese momento me encontraba platicando con Emanuel. Le dije que nada iba a cambiar entre nosotros, porque mi esposo confiaba plenamente en mí. Además, la boda me convenía para asegurar mi comodidad en el futuro, pues a mí la verdad no me gustaba para nada trabajar.
Pero como siempre, Emanuel aceptó todo sin excusa ni pretexto, porque para él era más importante disfrutar el momento, sin importar las circunstancias. Cuando todas las personas ya se habían retirado en su totalidad, Oscar se nos acercó. Y bueno, yo no pude evitar ponerme algo nerviosa. ¿Tienes dónde quedarte, amigo?, le preguntó a Emanuel, y este le contestó que se iría a un hotel, porque él venía de fuera de la ciudad. En ese instante me sorprendí tanto, cuando Oscar le propuso a mi amante quedarse en nuestra casa. Vamos, no es ninguna molestia. Además, eres un viejo amigo de mi esposa. Insistió para que Emanuel aceptara la invitación. Este me quedó mirando, para preguntarme con la mirada si debía aceptar o no. Pero al ver a Oscar tan entusiasmado, asentí con la cabeza, y se fue con nosotros a nuestra casa. De repente, ya cuando estábamos en el auto, Oscar se acercó para decirme que nos iba a alcanzar minutos después, porque aún no llegaba el dueño del salón para entregar las llaves. Si quieren se pueden ir, yo ahorita los alcanzo, dijo seguro de sí mismo. Entonces me fui con mi amante a mi propia casa, después de haberme casado con Oscar. Cuando llegamos, nos quedamos en la cochera, y mientras él me miraba, no pude contenerme y nos dimos un apasionado beso. Me estaba excitando demasiado, cuando Emanuel preguntó, ¿estás segura? Nunca antes lo había estado, le contesté quitándome el vestido de novia. En ese momento me desnudé frente a mi amante, e hicimos el amor como si fuera él mi esposo. Fue tan maravilloso momento, y debido al salvajismo con que me trataba, terminé un poco lastimada, y sin darme cuenta, había manchado mi ropa interior. Ya no me daba tiempo cambiarme, porque justo en ese momento, escuché a lo lejos cómo se iba acercando una camioneta. Era Oscar, quien se entretuvo cerrando el zaguán de la calle. Esto me dio oportunidad de vestirme e irme hasta la sala, para disimular que lo estábamos esperando. Algo nerviosa, me serví una copa de alcohol. Emanuel se encontraba como si nada. Para él, la adrenalina no era cualquier cosa. Vaya, al fin logré llegar. El dueño del salón tardó demasiado. Cuando Oscar nos miró, se acercó para servirnos más alcohol. Brindo por mi adorada esposa. Extendió su copa para el brindis, mientras Emanuel y yo nos comíamos con la mirada, saboreando el encuentro anterior. Nos fuimos a dormir. En ese momento, mi amante se quedó en una habitación de la parte debajo de la casa, y cuando estaba con Oscar para la noche de bodas, este me preguntó qué había pasado al ver manchada mi ropa. Creo que son algunas hormonas que me vienen molestando, le contesté. Y bueno, pues se dio la noche de placer, y yo me encontraba feliz, porque momentos antes había tenido un encuentro similar con mi amante. También me llegué a sentir la mujer más afortunada del planeta, al tener a 2 hombres a la vez. Ahora podía sentir aquello que los hombres experimentaban con muchas mujeres. Al día siguiente, desperté más fresca que una lechuga. En ese momento, Emanuel se encontraba en la sala con su teléfono. Me acerqué y lo saludé con un beso en la boca, porque Oscar aún seguía durmiendo en la habitación. Este me saludó mientras yo iba a la cocina para preparar café para los dos. Me nacía atenderlos como se lo merecían, porque ambos se portaban comprensivos, y sobre todo demostraban ser unos caballeros. Cuando se levantó Oscar, Emanuel le dio las gracias por la hospitalidad, diciendo que se tenía que ir, porque no deseaba incomodar a los recién casados. No, para nada. Puedes quedarte el tiempo que sea necesario, Oscar le dijo a Emanuel, insistiéndole para que se quedara un par de días más. En ese instante, mi amante asintió con la cabeza. Y bueno,
Yo aún tenía algo de nervios, pero a la vez me encontraba tranquila, porque Emanuel sabía fingir demasiado bien. Respetaba mi privacidad, mis espacios y sobre todo mis tiempos. En pocas palabras, venía siendo el amante perfecto. Sin decir nada más, Emanuel aceptó quedarse en la casa. En ese tiempo, bueno, ya saben lo que sucedió. Aproveché las ausencias de mi esposo para tener mis encuentros prohibidos con mi amante. Estaba gozando como nunca antes en mi vida. Los dos se desempeñaban de maravilla estando en la cama. No podía quejarme. Me encontraba en la mejor etapa de mi vida. Una semana después, Emanuel me dijo que le habían propuesto su cambio en el trabajo. Su nueva área estaba cerca de mi domicilio. Y pues la noticia me fue de maravilla. Él era asesor de ventas de seguros. Y pues el cambio me caía perfecto a mí. En ese momento, Oscar nos interrumpió. Había escuchado la conversación del nuevo empleo de Emanuel. Te puedes quedar con nosotros si gustas. Esta es tu casa. Además me caíste muy bien. Emanuel no sabía qué decir. Se portó como todo un caballero, porque al principio rechazó la propuesta de mi esposo. Sin embargo, él insistió demasiado, y por cortesía, mi amante tuvo que aceptar la invitación de vivir en nuestra casa. En ese instante, me sentía con un bochorno tremendo en el rostro y en todo el cuerpo. Era como una ansiedad con muchos nervios, y no era para menos. Mi amante estaba a punto de quedarse a vivir bajo el mismo techo que mi esposo. Confié en que nada malo iba a suceder. Por fortuna, Emanuel ocupó el cuarto que se encontraba en la parte de abajo, lejos de mi habitación. En los días siguientes, Oscar llegaba algo tarde del trabajo, porque le habían ascendido de puesto. Después de ducharse, se quedaba profundamente dormido. Eso lo vi durante 2 días seguidos, y al tercero, me fui a la habitación de Emanuel para estar con él, porque tenía muchas ganas de tener intimidad. Ya sé que quizás van a juzgar todos mis actos, pero era una mujer con muchas necesidades, y si mi esposo siempre estaba indispuesto, pues tenía que ver la manera de quitarme mis ganas. Y para eso estaba mi amante, viviendo bajo el mismo techo. Nos disfrutábamos durante un par de horas por las noches. Después regresaba a mi habitación, y Oscar ni siquiera se había dado cuenta de mi ausencia. Después lo despertaba, para que él siguiera haciéndome el amor, disimulando el otro encuentro. Así pasaron los días, y tenía tanta suerte, porque mi esposo nunca llegó a sospechar nada. Tenía por un lado a mi amante, y por otro a Oscar, para gozar con los dos al mismo tiempo. Eso de alguna manera me hizo sentirme demasiado adicta a la intimidad. Me acostumbré a la actividad durante todos los días. Por esa razón, siempre estaba de buen humor, y mi semblante deslumbraba a cualquier persona. Creo que el matrimonio te ha sentado muy bien, decían unas amigas, pero lo que más me molestaba de ellas eran sus insinuaciones con Emanuel. Decían que era todo un galán y que estaba súper guapo. Hasta pedían que lo presentara, pero de ninguna manera, porque Emanuel solo podía estar conmigo y con nadie más. Un día, después de nuestros encuentros, le pregunté por qué aceptaba la situación de nuestra relación. Pero sus palabras fueron muy sabias, porque él solo se dedicaba a disfrutar los momentos, sin complicaciones, sin pensar en otras cosas. Eso era algo que admiraba mucho de su persona, pues en un principio pensaba que se conformaba con migajas, pero entendí que solo se dedicaba a vivir el aquí y el ahora, sin exigir, sin planear nada. Pasaron unos meses y todo estaba tranquilo.
Mi esposo jamás sospechó nada de Emanuel, porque éste siempre mostraba una expresión seria y reservada. Nunca salía de la casa, solo cuando iba al trabajo, y cuando Oscar llegaba, prefería irse a su cuarto porque me recibía con un beso en la boca. Le pregunté que si le incomodaba. No, para nada, solo es un respeto hacia ti, por eso es mejor dejarlos solos. No me gustaría que te sintieras incómoda. Eso me dijo como todo un caballero, de esos que hasta la fecha ya no existen. Durante ese tiempo, les podría decir que disfruté y gocé la vida como nunca. Tenía intimidad con ambos. Cuando Oscar dormía, me iba a la habitación de Emanuel. Incluso en días que llegaba de noche, la pasábamos juntos durante la tarde, porque Oscar no tenía la menor sospecha. Hasta cierto punto, su tranquilidad comenzó a intrigarme mucho. Nunca me cuestionaba las cosas, y cuando le decía algo, lo creía en su totalidad. Era el esposo perfecto, y me daba todo lo que deseaba en cuestión económica, porque además gozaba de una buena posición, junto con un trabajo reconocido, al igual que Emanuel. Los días fueron pasando, y un día a mi esposo le entró una llamada a su celular. En ese momento, vi que tenía registrado un nombre de mujer. Este número era quien le estaba marcando, y por curiosidad contesté. Sin embargo, Oscar salió de inmediato del baño, preguntando qué hacía con su teléfono. Y antes de que me dijera eso, claramente escuché una voz femenina diciendo mi amor. Mi mente se puso en blanco, tratando de reflexionar qué estaba pasando. Pero en el fondo veía sumamente tranquilo a Oscar, como siempre. No puede estarme engañando, pensé, porque todo me complacía, y en la intimidad era como Emanuel. No quise darles importancia a esos pequeños detalles. En ese momento me encontraba en la mejor etapa de mi vida, y de ninguna manera pensaba perder eso de ensueño que había construido al tener a mi esposo y amante viviendo bajo el mismo techo. Tiempo después, las cosas fueron cambiando con Oscar. Comenzó a llegar mucho más tarde de lo normal, y a veces en los domingos se ausentaba demasiado. Al principio no me importó, porque aprovechaba la ocasión para estar con Emanuel. Teníamos intimidad, veíamos películas y comíamos en casa. Eran preciosos momentos, que la verdad yo disfrutaba muchísimo. Pero con el paso de los días, la ausencia de Oscar comenzó a inquietarme. A lo mejor tiene mucho trabajo, decía Emanuel, y parecía que él había aparecido en mi vida solo para brindarme su compañía sin condiciones, sin excusas. Sin embargo, conforme los días seguían su curso, las cosas con Oscar fueron cambiando mucho más. Hubo días en que no deseaba tener intimidad conmigo, y eso me asustó demasiado. Decía que estaba cansado, y se daba la vuelta según para dormir, pero yo sabía muy bien que él se encontraba despierto hasta altas horas de la noche con el celular. Comenzó a permanecer mucho tiempo en el baño con el teléfono. Su perfil siempre se encontraba en línea, y cuando salía mostraba una expresión de sonrisa en su rostro. Le pregunté si pasaba algo, y no decía nada. Eso me ocasionó ciertas sospechas. Algo me está ocultando, me dije, y obviamente tenía que averiguarlo. Con esa situación, había descuidado mucho a Emanuel. Ya no deseaba estar con él, y nunca me reclamó. Aceptó mis decisiones, y sobre todo fue muy comprensivo conmigo, al verme sufrir por mi esposo. Ya sé que yo era una maldita egoísta, pero de ninguna manera iba a permitir que otra mujer me robara el cariño de Oscar, porque con el solo hecho de pensarlo, me ponía muy mal, con muchos celos.
Intenté investigar la situación. De momento traté de mirar el contenido de su celular. No pude acceder porque este tenía una contraseña, y si intentaba adivinar, él se iba a dar cuenta. Permanecí tranquila. Intenté varias veces mantener la cordura ante las circunstancias. Sin embargo, con el paso de los días, la actitud de Oscar se notaba más cambiada, al grado que ya no comentaba nada en mi perfil de la red social. Una noche, intenté estar con él íntimamente. Me había puesto muy guapa, con un conjunto de encajes para la ocasión. Recuerdo bien que Manuel no me molestó durante todo el día, porque incluso hasta cierto punto, él sabía que estaba haciendo todo lo posible por intentar recuperar a mi esposo. Esa ocasión, Oscar llegó algo tarde. Se metió a bañar, pero antes de eso, bien que me llegó un olor a perfume de mujer. De ninguna manera era el que acostumbraba a usar. Yo estaba segura que se trataba de otra esencia, y juraba que era de una mujer. Cuando salió, se metió a la cama y se volteó. Me había ignorado completamente. Ni siquiera miró el conjunto de encajes como solía hacerlo antes, y eso causó en mí una profunda tristeza. Un día, me desperté temprano como de costumbre. En ese momento, le serví el café y el desayuno junto a Emanuel. Después salió de la casa, cuando justamente recibió un mensaje. Él solo se despidió, saliendo apresuradamente. Algo me decía que lo siguiera, así que miré a Emanuel, quien se ofreció a llevarme para seguir a mi esposo. Yo sabía que trabajaba dentro de un despacho contable. Entonces, al llegar a su trabajo, miré que se quedó una cuadra antes, como esperando a alguien. De inmediato se acercó una mujer para abrir la puerta. Subió al auto, y Oscar arrancó para llegar hasta donde éste trabajaba. Se bajaron, y ambos se dieron un beso en la boca. «Desgraciado», exclamé, mientras Emanuel me quedó mirando muy asombrado. Intenté bajarme, pero él me dijo que no era una buena idea. Entonces me quedé en el auto mientras los dos entraban a su trabajo. Tiempo después, me fui acercando lentamente. Ahí se encontraba un policía en la entrada. Él, muy amable, me dio los buenos días. «Disculpe, el señor que acaba de entrar, ¿quién es?» «Se llama Oscar. Es uno de los que trabajan aquí en la empresa. Dice que pronto se va a casar con esa bella señorita». «Vaya, vaya, ¿con qué se va a casar?», le dije. «Así es, anda muy apurado con eso». Me regresé con Emanuel a la casa. Estaba muy confundida, y a punto de llorar intenté calmar mis lágrimas. No podía tolerar ver a mi esposo en brazos de otra mujer, y mucho menos que me hubiese engañado de esa manera. Por la noche, cuando llegó, no le dije nada, pero me sorprendió mucho porque traía consigo una caja de regalo. «Espero que te guste, y quiero que lo uses esta noche porque iremos a cenar». En la caja estaba un vestido precioso negro con un decorado fantástico. No sabía qué decir, y de momento había olvidado aquello que vi durante la mañana en su trabajo. Me puse el vestido tratando de verme muy atractiva, y nos fuimos a cenar. Cuando nos miró Emanuel, solo nos dijo que nos divirtiéramos, con su expresión seria, tal y como era su costumbre. Por ese motivo, mi esposo nunca sospechó de nuestra relación secreta. En el camino de regreso al restaurante, aparecieron 2 camionetas negras cerrando el paso. Mi esposo intentó frenar de golpe, pero nos fuimos a estampar con un poste de luz. De inmediato miré cómo unas personas se nos iban acercando, y al abrir la puerta del auto, me tomaron de los cabellos para subirme a una de esas camionetas, mientras un hombre apuntaba con un arma en la cabeza de Oscar.
Me llevaron hasta un terreno baldío. Ahí comenzaron a golpearme el rostro y todo el cuerpo con patadas. Al intentar defenderme, no pude lograr nada. Ellos me seguían golpeando, hasta que con un palo me propinaron un golpe en la cabeza, y poco a poco miré todo gris. Sentí que perdí el conocimiento con esa paliza. No podía moverme, pero aún seguía escuchando a esos hombres. «La vieja ya está muerta», dijo uno de ellos. «Pues hay que avisarle a Oscar», respondió otro más. Cuando escuché el nombre de Oscar, algo dentro de mí me decía que se trataba de mi esposo. La verdad, no sabía qué me había pasado, porque permanecía inconsciente y aún escuchaba las conversaciones de esos desgraciados. En ese momento, uno de ellos me intentó mover, pero no reaccionó mi cuerpo. Entonces me voltearon boca arriba, y justo en ese instante escuché la voz de Oscar. Les decía a los hombres que habían hecho un buen trabajo. «Ahora podré cobrar el seguro millonario», él exclamó, ordenando que me llevaran a otro lado. Entonces sentí que fui rodando en algún espacio, hasta que dejé de escuchar y ya no supe nada más. Pensé que quizás mi vida había terminado, pero al abrir los ojos me encontraba en la cama de un hospital, y a mi lado estaba un viejito como de 60 años, con un aspecto humilde. «Qué bueno que estás viva», él me dijo, y de inmediato entraron las enfermeras para revisarme. Cuando me pidieron los datos, como mi nombre, di unos datos falsos, porque en esos momentos recordé las palabras de Oscar. Él me había mandado hacer todo eso para cobrar un seguro millonario. El médico me dijo que tenía destrozada la columna vertebral. No pude volver a caminar y permanecía en una casa de acogida por parte del gobierno. En ese lugar pude investigar con ayuda de una enfermera acerca de Oscar y supe que me había dado por muerta mientras ya se estaba casando con otra mujer. Entonces comprendí que deseaba deshacerse de mí porque me aseguró con una fuerte suma de dinero. Eso cobró cuando me dieron por muerta, y hasta la fecha él no sabe que estoy viva. Nunca lo busqué y tampoco lo denuncié, porque no tenía ninguna prueba en su contra. Hasta la fecha dejé las cosas como estaban, y pensé en contactar a Emanuel, pero nunca supe hacia dónde se fue. Y al reflexionar, quizás de alguna manera la vida me castigó por haber deseado estar con dos hombres a la vez. Y nunca imaginé que yo misma iba a terminar siendo la víctima de mi propio esposo. Todo por el maldito dinero.